Lo que vamos a cubrir en el transcurso de esta sesión divisional son algunos aspectos relacionados a la introducción y antecedentes de la investigación que vamos a presentar el día de hoy en relación a lo que hemos venido haciendo en la clínica de trastorno límite de la personalidad en los últimos 3 años y algunos antecedentes que pueden ser relevantes para propósitos de los resultados que queremos compartir ahora. Y luego va a compartir con nosotros el doctor Said Jiménez aspectos generales relacionados a el machine learning, a esta metodología o de aprendizaje automático que sustenta o sobre la cual descansa el análisis y los resultados que vamos a presentar ahora. Y al final vamos a comentar algunas consideraciones clínicas de la investigación que estamos presentando ahora. Antes de cualquier cosa, decir que, pues una disculpa porque hay algunas de las diapositivas que tienen algunas secciones que están en inglés y al final de la presentación hay 3 diapositivas que están bastante cargadas de texto, pero sí me parece a mí que es importante mostrarlo así como está porque tiene que ver con algunas de las reflexiones y discusiones del artículo publicado que vamos a presentar ahora. Entonces, nosotros vamos a presentar hoy en particular un estudio de reciente publicación que tiene que ver con el aprendizaje automático. Y el aprendizaje automático para la identificación de predictores de respuesta a tratamiento de un grupo de habilidades en terapia dialéctica conductual que se implementa acá en la clínica, ¿no? Entonces, es un estudio para ver predictores de respuesta a tratamiento con una intervención para pacientes con trastorno limítrofe de la personalidad. El trastorno limítrofe de la personalidad, pues sabemos que es una condición altamente prevalente, que en la población general tiene una prevalencia de 1 a 3%, en la población psiquiátrica, en la consulta externa, la prevalencia es aproximada entre el 12 y el 13%, y en la población intrahospitalaria la prevalencia va por arriba del 30%. Entonces es una condición altamente prevalente, es una condición que pone en riesgo la vida. Más del 23% de la población tiene esta coocurrencia de una conducta de autolesión con fines no suicidas. Hay estudios que hablan de que hasta entre el 2 y el 10% de los pacientes tienen intentos de suicidio de alta letalidad, y es una condición que consume días de vida laborable de forma importante y que limita de una manera significativa pues, la posibilidad de que una persona tenga continuidad en los proyectos de vida relacionales, laborales, académicos. Es decir, es una condición que merece tratamiento y que vale la pena decir que actualmente es importante escuchar que la forma en la que estamos aproximándonos a los trastornos de personalidad y en particular al trastorno límite de la personalidad requiere considerar lo que las nuevas propuestas de clasificación internacional de enfermedades sugieren, y en ese sentido es importante poner sobre la mesa que el trastorno de personalidad para la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11 incorpora una aproximación diagnóstica de tipo dimensional que se ancla fundamentalmente en los criterios de severidad para luego entonces hablar todavía estoy en la primera diapositiva que estoy hablando sobre la introducción y los antecedentes. Muchas gracias, doctor César Amauri, pero no se preocupe, estamos en conocimiento de que estamos en la primera imagen. Gracias. Entonces, mencionar que el criterio para el establecimiento del diagnóstico es en función de la severidad y luego, entonces, la caracterización por los distintos rasgos de dominio, ¿verdad? Y que ahora, y poco a poco tenemos que ir aprendiendo a nombrar la patología caracterológica con otros términos. De hecho, necesitamos ir poco a poco incorporando
en nuestro discurso si una persona tiene o no un trastorno de personalidad y luego qué rasgos de dominio caracterizan su presentación y son rasgos que predominan para el caso de lo que hasta ahora hemos entendido como trastorno límite de la personalidad, con rasgos de tipo predominantemente de afectividad negativa y de disocialidad. Eso es, lo pongo sobre la mesa porque es importante ir contextualizando y actualizando la forma en la que necesitamos aproximarnos a la patología caracterológica. La CIE-11 todavía tiene una sección que es patrón límite, es decir, trastorno de personalidad con patrón límite, y que, con lo cual se conservan, digamos, los descriptores del diagnóstico como lo hemos venido conociendo a lo largo del tiempo. Entonces, todavía dentro de la introducción es importante decir que nuestro trabajo intenta organizarse alrededor de lo que ha de organizar el trabajo de las instituciones de salud pública en los estados que somos adherentes a la Organización de Naciones Unidas y por lo tanto a la Organización Mundial de la Salud, que tiene algunos ejes de proceder bastante específicos. Uno, que nuestro trabajo ha de ir orientado hacia la reducción de la carga de enfermedad, hacia la reducción del estigma y hacia la reducción de la brecha de tratamiento. Esos son por lo menos 3 de los ejes que han de organizar nuestro quehacer asistencial, de investigación y de docencia, fundamentalmente. Ese es, digamos, el marco en el que intentamos trabajar. Entonces, en ese sentido, en los últimos 3 años, hemos venido haciendo algunas investigaciones en la clínica de trastorno de personalidad y es lo que vamos a presentar a continuación. Bueno, en el 2019, nosotros publicamos un artículo en el que queríamos ver algunos indicadores de efectividad de tratamiento o de cambio de tratamiento. Una de las cosas que intentan organizar nuestro trabajo acá es preguntarnos si lo que nosotros hacemos sirve o no sirve, y si sirve, cómo sirve, a quién le sirve y qué tipo de indicadores nos pueden orientar en las intervenciones clínicas para predicción de respuesta a tratamiento. Y nosotros vimos en estas hace 3 años más o menos, empezamos a publicar algunos estudios en el que en este en particular veíamos de manera general cómo la intervención en grupo de habilidades para terapia dialéctica conductual modificaba indicadores objetivos de cambios en la expresión facial de la emoción en los pacientes con trastorno límite de la personalidad durante una sesión y a lo largo de un proceso de tratamiento. Y en general lo que vimos en este estudio es que habían cambios significativos en la presentación o en la expresión facial de la tristeza y del enojo, pero había un incremento a final del proceso y al final de la sesión en la expresión facial del temor, y nosotros veíamos que esto podía estar relacionado a que una de las propuestas en la intervención es la evitación de la evitación, es decir, es la exposición del sujeto a experiencias que evita y que por lo tanto la reacción a esa propuesta terapéutica en términos de la expresión facial de la emoción va en la dirección del incremento del temor. Luego nosotros publicamos en el 2020 un estudio que fue financiado por CONACYT y que lo que nosotros acá nos preguntábamos era la eficacia clínica de un tratamiento combinado de terapia dialéctica conductual, de terapia funcional analítica. Y acá lo que nosotros vimos es que no habían diferencias significativas cuando se comparaban 3 grupos, uno en el cual solamente se le daba terapia dialéctica conductual y otro grupo en el que solamente se le daba terapia de aceptación y compromiso, y otro grupo al cual se le ofrecía una combinación de estas 3 intervenciones. Esto un poco en la dirección de tratar de contestarnos si lo que nosotros hacemos acá tiene algún efecto. Es decir, en términos generales, si lo que estamos haciendo sirve o no sirve. Porque si no sirve, pues nos corresponde tratar de preguntarnos y buscar otra cosa que hacer. Y acá lo que nosotros encontramos es que no habían que todos estos 3 grupos, en estos 3 grupos habían reducciones significativas en términos de la severidad del padecimiento cuando lo medimos con instrumentos clínico-métricos como el inventario de evaluación
de la severidad en el tiempo del trastorno límite de personalidad. Y lo que nos parece que es importante compartir el día de hoy es que cuando veíamos qué tipo de componentes de la intervención se asocia con mejoría clínica, uno de los aspectos que resaltaban en este estudio es el efecto que tiene el desarrollo o la práctica de habilidades de atención plena. Este componente que está presente o que estuvo presente en los 3 grupos de intervención correlacionaban con mejoría clínica. Y en ese sentido, esto es una información que a nosotros nos parece que es importante porque en la intención de la reducción de la carga de enfermedad, la reducción de la brecha de tratamiento, es decir, el tiempo que transcurre entre que se hace el diagnóstico y la persona empieza a recibir un tratamiento, a nosotros nos importa mucho identificar cuáles pueden ser algunos de los componentes principales de distintos modelos de tratamiento, como para que podamos ensayar y explorar si la administración de módulos de esos componentes específicos se traducen en eficacia clínica y eso nos permita ahorrar el tiempo que pasa entre que a una persona le hacen el diagnóstico y recibe una intervención, porque igual y se puede adelantar el tiempo de inicio de la intervención sin que la persona tenga que esperar a recibir todo el modelo completo. Entonces, la identificación de los componentes principales de los modelos de tratamiento que correlacionan con eficacia es también un aspecto que nos es de mucha importancia en el quehacer de la clínica. Luego, eso fue en el 2020, en el 2021 publicamos junto con el doctor también Said Jiménez un estudio que de alguna manera tenía que ver con, nos interesa caracterizar el fenómeno, caracterizar la presentación y la interacción entre el paciente y el clínico, es decir, caracterizar la escena relacional, la interacción diádica entre paciente y terapeuta, en función de cuáles son algunos de los indicadores o de los aspectos de la comunicación no verbal que hay en los pacientes. Y entonces una de las cosas que nosotros encontramos o caracterizamos con un grupo, un estudio pequeño comparativo entre pacientes y controles, es que hay dentro de la fenomenología de la condición caracterológica del personal limítrofe, hay diferencias cuando se comparan los pacientes con los controles en toda una serie de indicadores de canales de comunicación no verbal que tienen que ver con la prosodia, que tienen que ver con la expresión facial de la emoción y que de alguna manera estos estudios nos muestran que en la patología limítrofe, en la escena interaccional, en el encuentro entre el paciente y un otro, los pacientes despliegan toda una serie de procedimientos comunicativos relacionados al tono de la voz, a los decibeles, a la combinación entre la prosodia y la expresión facial de la emoción, que reflejan una probable hiperactivación del sistema simpático a expensas de una hipoactivación del sistema parasimpático y la posibilidad de la activación del sistema de enganche social. Entonces ese es otro de los antecedentes que hemos estado investigando. Y bueno, la publicación más reciente en el quehacer de investigación de la clínica es la que queremos compartir con ustedes ahora en relación a este artículo que acaba de ser publicado en el Journal of Psychiatric Research, en relación al cual ahora el doctor Said Jiménez nos va a compartir algunos de los aspectos de la metodología. Y para ello, entonces, quiero presentar al doctor Said Jiménez. El doctor Said Jiménez, además de ser pues amigo y colaborador cercano, es el doctor Said Jiménez es licenciado
en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en psicología también por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un doctorado en psicología en el programa de Psicología de la Salud de la UNAM, y con una investigación muy interesante que establece la relación entre cercanía social y aversión a la pérdida en un juego de confianza con promesas, una valoración conductual por imagen de resonancia magnética funcional de la deshonestidad, y vale la pena pues decir que el doctor Said Jiménez tiene más de 10 publicaciones en revistas indexadas internacionales sobre psiquiatría, etología humana y psicología de la salud. Tiene formación como científico de datos por el Data Camp y especialidad en estadística por la Universidad de Duke. Y pues bueno, también ha colaborado de manera muy cercana en las investigaciones del instituto, ganó el premio en la investigación en carteles en la reunión anual de investigación del 2018, con una línea de investigación que continúa, o que la investigación que presentamos hoy, continúa esta línea de investigación del doctor Jiménez, porque en aquella ocasión, el 2018, presentó los resultados de una investigación sobre Machine Learning para identificar marcadores cognitivos generalizables de la adicción a la cocaína. Entonces, con eso le doy la palabra a Said para que comparta con nosotros aspectos de la metodología de esta investigación que estamos presentando a ustedes hoy. Adelante, Said. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, doctor Iván, y muchas gracias a todos. Pues efectivamente, les platico rápidamente un poco de la metodología que se implementó particularmente en este trabajo, en el cual, como estaba bien comentando el doctor Arango, pues teníamos el objetivo de detectar pues cuáles eran los pues digamos predictores, ¿no? Cuáles eran algunas de las variables principalmente de naturaleza clínica que podían ayudarnos a predecir el desenlace de la psicoterapia, ¿no? Es particularmente interesante esta situación que ya nos estuvo comentando el doctor referente al trastorno límite, pues en general se sabe que estos pacientes responden poco, ¿no? Responden poco a la terapia y pues bueno, justamente justificándolo de esa manera, pues es que queríamos implementar estrategias computacionales, pues para poder detectar pues algunos marcadores, por decirlo de alguna manera, algunos síntomas o características que pudieran estar relacionadas con aquellos que mejoran o no, ¿no? Entonces, bueno, pues este trabajo está enmarcado en la psiquiatría computacional, ¿no? Y particularmente en el asunto del aprendizaje automático o machine learning, ¿no? Entonces, solo por introducir un poco el tema, ¿no? Aquí vale la pena mencionar que la psiquiatría cada vez más está en el contexto de tener pues más datos. ¿Y qué son muchos datos? Pues son escenarios en donde tenemos más variables que sujetos. En otras palabras, pues imagínense, tenemos a lo mejor unos 400, por ejemplo, sujetos, pero tenemos bastante número más de variables o atributos medidos a cada uno de estos profesionales, a cada uno de estos, a cada uno de estos pacientes más bien, lo cual hace el escenario particularmente difícil de tratar con métodos estadísticos tradicionales, ¿no? Esto en una base de datos básicamente se traduce a que hay más columnas que renglones, ¿no? También vale la pena decir que los datos que recopilamos o que se recopilan actualmente son de naturaleza mucho más heterogénea, ¿no? Hay datos de neuroimagen, hay datos de laboratorio, hay datos psicométricos de autorreporte, hay datos de observación, datos genómicos, datos de video, etcétera, ¿no? Por decir solamente algunos de los casos. Y pues bueno, manejar esa cantidad de datos con métodos tradicionales se vuelve un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Entonces, en este contexto, pues básicamente podríamos decir que el Big Data, ¿no? Es algo que está ocurriendo ya en psiquiatría, particularmente por estas 3 Bs que tienen los datos, ¿no?
tienen mucho volumen, es decir, son datos, bases de datos cada vez más grandes, ¿no? Tienen mucha variedad porque tenemos varios instrumentos que recopilan diferente tipo de información y hay mucha más velocidad en la recolección de los datos, ¿no? Entonces, pues bueno, es donde entra Machine Learning, ¿no? Machine Learning como una disciplina que ofrece un conjunto de herramientas estadístico-computacionales, ¿no? Esta idea de Machine Learning está en la intersección entre las ciencias computacionales y la estadística y pues nos permite pues lidiar con estas tres Bs que les estoy aquí platicando, ¿no? Y bueno, un punto así, no pretende esto ser una clase, definitivamente, pues el objetivo nada más central de Machine Learning en este contexto, pues valdría la pena mencionar que es la predicción, ¿no? La predicción tiene que ver con poder asignarle, por ejemplo, un atributo particular o el valor de un instrumento en específico a un individuo, ¿no? Normalmente con los métodos estadísticos tradicionales podemos hacer predicción definitivamente, pero el énfasis que se pone en la predicción en los métodos estadísticos tradicionales es mucho menor, ¿no? Que lo que se hace aquí en Machine Learning. Aquí básicamente de eso se trata, de poder detectar aquellas variables que pueden decir cuáles serán los valores en algunos de los atributos de los pacientes. Por ejemplo, cuál va a ser la puntuación en el instrumento que nos indica la mejoría de los síntomas una vez que el paciente ha terminado la psicoterapia. Es decir, antes poder decir cuál puede ser su puntuación, esa sería, digamos, la idea de la predicción, ¿no? Entonces, aquí estos métodos, particularmente estos métodos estadísticos, pues mejoran su desempeño con la experiencia y pues vale la pena decir que mientras más datos haya, pues las predicciones son más precisas. Se llama aprendizaje automático porque literalmente los modelos, los métodos computacionales aprenden de la experiencia, ¿no? Registran una serie de observaciones, ¿no? Las relacionan con un resultado particular y después les permite generalizar, ¿no? Les permite generalizar, es decir, una observación nueva. Alguien que no estuvo originalmente en la base de datos, yo le puedo hacer un pronóstico de cuál va a ser, por ejemplo, su respuesta al tratamiento, o si va a tener, por ejemplo, una recaída o no va a tener una recaída, ¿no? Entonces, en este contexto vale la pena mencionar aquí lo que estamos haciendo de Machine Learning es lo que se conoce como aprendizaje supervisado, el cual, pues bueno, nos permite estimar el valor de una observación específica. En el contexto de regresión, ¿no? Le llaman aprendizaje supervisado con problemas de tipo regresión, en donde se estima o se predice un resultado numérico, por ejemplo. Aquí tenemos una pequeña base de datos, imagínense, aquí está la puntuación en línea base, ¿no? Y podríamos tener la puntuación después de la intervención y predecir esa puntuación numérica, ¿no? Ese sería un problema de tipo regresión y de la misma manera como hay ese tipo de aproximación, podemos hacer clasificaciones, es decir, podemos predecir si un sujeto va a pertenecer a una categoría o no, lo cual puede ser útil, por ejemplo, para diagnóstico automatizado, lo que comentaba el doctor Iván de este trabajo anterior con cocaína, pues básicamente eso, un diagnóstico automatizado, una clasificación. Y entonces, pues bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta mini base de datos, un problema de clasificación sería decir si el individuo va a recaer o no en el seguimiento, ¿no? En el caso particular del trabajo que publicamos y que está presentando el doctor Iván, que estamos presentando, tuvimos 125 pacientes con trastorno límite de personalidad. Él les va a comentar las características, la intervención, entre otras cosas, ¿no? Aquí evaluamos la gravedad de los síntomas del trastorno medidos con este instrumento, que es un índice de severidad del trastorno, se aplicó antes y con esas mediciones antes, ¿no? Junto con una serie de mediciones clínicas que se registraron, pues entrenamos dos modelos que nos permitieron hacer predicciones de cómo les iba a ir a los pacientes después de la intervención, ¿no? Entonces, el entrenamiento de los modelos, básicamente, es este proceso en el cual le enseñamos, pues se llama entrenamiento básicamente, porque es cuando el modelo o los modelos aprenden.
Se les enseñan algunos ejemplos, algunos casos particulares, ¿no? Tenemos estos individuos que tenían estos puntajes en la línea base y les fue así después del tratamiento. Entonces le enseñamos al modelo varios ejemplos de eso, el modelo aprende y después el modelo puede generalizar. Sujetos nuevos, se les puede hacer una predicción de cómo van a estar después de la intervención, ¿no? Entonces, particularmente, este tema, aquí vale la pena mencionar, el Machine Learning tiene dos etapas fundamentales, una es el entrenamiento de los modelos y la otra es la validación. El entrenamiento es justamente este proceso en donde yo le enseño ejemplos al modelo, ¿no? Sobre cuáles son las puntuaciones que tienen inicialmente y las puntuaciones que tienen después. El modelo aprende las relaciones y posteriormente en la fase de validación se le presenta un conjunto de datos nuevos, datos, personas adicionales, personas que no habían sido originalmente vistas por el modelo, y entonces se evalúa que también el modelo puede predecir su respuesta a la terapia o clasificarlos en alguna situación, ¿no? El esquema de entrenamiento es un poquito complicado. Este diagrama más o menos nos ayuda a entender o especificar algunas de estas características del entrenamiento. O sea, imagínense, esta es la base de datos. Imagínense que la base de datos es seccionada en 5 pedazos, ¿no? En 5 pedazos, y entonces utilizamos, imagínense, todos estos pedazos que están blancos como pedazos para entrenar primero el modelo. Solo entrenamos con estos 4 pedazos y validamos en uno de los conjuntos de los datos que no ha sido originalmente utilizado para la pues sí, para el entrenamiento, ¿no? Y entonces la fase siguiente es lo mismo, ¿no? Otro pedazo se queda fuera, entrenamos con los que están en blanco y después se predice el conjunto que está ahí en negro, ¿no? Entonces esto se hace muchas veces. De esta manera el algoritmo o los algoritmos aprenden relaciones mucho más complejas y pueden generalizar de una manera mucho más precisa, ¿no? Solo aquí un par de resultados, ¿no? Un par de resultados. Nosotros entrenamos 2 modelos. Un modelo de ellos se llama Random Forest, es un modelo pues que le llaman de bosques aleatorios, en donde se buscan ramificaciones, ¿no? Personas con puntuaciones mayores a determinado umbral, pues tienen esta característica, mientras que las personas que no cumplen con ese criterio, pues van por otra rama, digamos, ¿no? Entonces estas ramas van haciéndose cada vez más complejas, generando bosques, ¿no? Generando literalmente, pues sí, bosques complicados, ¿no? En donde cada una de estas ramitas, pues nos lleva a una predicción, pues específica en función de atributos iniciales, ¿no? Y la otra estrategia que usamos fue el lazo, que es una especie de regresión que nos permite lidiar con escenarios en donde tenemos más predictores que sujetos, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente lo que yo les estoy mostrando aquí, digamos, es, imagínense, de izquierda a derecha, ¿no? Es el error de los modelos, ¿no? El error de los modelos, mientras más hacia la derecha es más error de los modelos, mientras más hacia la izquierda es menos error de los modelos, ¿no? Y tenemos un par de indicadores que son mediciones, indicadores estadísticos que nos permiten captar o medir, digamos, qué tanto error de predicción hay, pero no en la muestra original, sino predicciones en sujetos independientes, ¿no? Y entonces aquí estamos mostrando la predicción para el inventario PEST, que es este inventario de síntomas, y la predicción para el inventario Barrett, que es otra prueba relacionada con impulsividad, a la cual también le aplicamos los modelos para predecir. Y bueno, esto es solo para mostrar que de los modelos, el que tiene menos error en todos los indicadores, ustedes pueden ver, fue el RF, que es el modelo Random Forest, que ustedes van a ver hace unas predicciones muy interesantes en un momento que va a platicar el doctor Iván. Y bueno, solamente para quedar un poquito más claro, ¿no? Para quedar un poco más claro en términos de qué es esto de la predicción, ¿no? Particularmente, aquí les muestro esta gráfica en donde mostramos 35 pacientes, ¿no? Aquí tenemos en el eje de las Y 35 pacientes, ¿no? 35 pacientes que no han sido
que no han sido observados por el modelo originalmente, son pacientes nuevos, sujetos nuevos, ¿no? Que tienen una configuración de datos completamente diferente a los que ya, con los que el modelo aprendió, ¿no? Y aquí tenemos particularmente en el eje de las X la puntuación post-tratamiento. La puntuación post-tratamiento en el inventario BEST, básicamente a mayor puntuación, pues implica más del trastorno, a menor puntuación implica menos menos gravedad del trastorno. Y entonces tenemos aquí los puntitos naranjas, son las personas, la puntuación real que tienen estos individuos, que tuvieron estos individuos posterior al tratamiento, y los puntitos en naranja son la predicción que hizo el modelo, ¿no? La predicción que hizo el modelo. Aquí tenemos el modelo Random Forest, que es el que hizo predicciones más adecuadas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver la distancia que hay entre el valor actual, que es el círculo naranja, más oscuro, ¿no? Y el otro círculo más amarillito, es la predicción. Entonces, por ejemplo, este es un error, ¿no? Esta distancia es el error del modelo en la predicción. Ustedes pueden ver la predicción definitivamente no es perfecta, ¿no? Sin embargo, hay algunos casos, ¿no? Toda esta sección en donde la predicción es bastante precisa, y en algunos casos donde el error es bastante pequeño, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente hay ejemplos de sujetos en donde no, la predicción no es tan buena, pero digamos, esa es un poco la idea, ¿no? De estos modelos. Mientras más ejemplos, o sea, esta misma información que nosotros tenemos, se puede entrenar con datos nuevos para poder hacer todavía más corta la distancia entre los datos reales y las predicciones, ¿no? Bueno, palabras más, palabras menos, ese es un poco el contexto de la técnica computacional estadística para pues que se implementó en este paper. Y bueno, pues ahora, ¿cuáles son las variables que predicen mejor? Pues eso es justamente lo que nos va a hablar el doctor Iván. Muchas gracias, Said, por la explicación de lo complejo que es este análisis. Entonces continuamos conversando un poco sobre digamos, los hallazgos que pudimos o que se pueden observar con la implementación de esta metodología. Además de pues, agradecer al personal de la clínica, yo quiero agradecer para propósitos de esta investigación a todo el equipo. Este es un esfuerzo colaborativo en el cual pues, participamos Said Jiménez, Diego Ángeles Valadez, Andrés Rodríguez Delgado, que ya no está con nosotros en la institución, pero participó de manera muy importante en esta investigación, a la doctora Ana Fresán, al maestro Edgar Miranda, Ruth Alcalá Lozano, Socil Duque y Eduardo Garza Villarreal. Este es un esfuerzo colaborativo, como ustedes pueden ver, de varias instituciones y de varias divisiones para esta investigación. Entonces, después de agradecer al equipo colaborativo para poder publicar esto, yo quiero como compartir con ustedes algunas de las características de este estudio. Entonces, se analizaron 125 pacientes divididos en 17 grupos, cuando hablamos de 17 grupos, yo quiero contarles a ustedes que los datos que se analizan, y cuando el doctor Said habla de una base de datos, eso tiene que ver con que parte de los procedimientos del quehacer clínico está alentado por la identificación y el registro de observaciones. Cuando los pacientes entran acá a la clínica, entonces hay una primera fase de tratamiento que implica 4 sesiones en donde se hace una evaluación diagnóstica, luego se hace una devolución diagnóstica, luego se hace la implementación de una primera y única intervención que es el plan de seguridad, luego al mes se evalúa cómo le está yendo al paciente en el uso de esta primera estrategia de reducción de síntomas, y luego entra una lista de espera y se asigna a alguno de los distintos grupos de intervención. Se van armando los grupos. Estos 17 grupos que fueron analizados reflejan el esfuerzo desde el año 2015 hasta el 2019 en un quehacer clínico continuo
con un esfuerzo importante del equipo clínico de este servicio. Entonces, del 2015 al 2019 se han ido juntando datos que entonces luego se le pregunta a la base de datos con estas metodologías y se analizan entonces para propósitos de el análisis de la severidad son 17 grupos y luego para propósitos del análisis de la impulsividad se analizaron 12 grupos. Y como dice acá, todos estos pacientes contestan una serie de instrumentos clinimétricos que vale la pena, por supuesto, decir que consienten el procedimiento de la caracterización clinimétrica y consienten el análisis de los datos para propósitos de investigación. Y entonces lo que compartía con nosotros Said tiene que ver con que nosotros queremos predecir la reducción en la severidad, medidas con el BEST, y la reducción o la predicción de respuesta en relación a la impulsividad. Vale la pena decir que todos los instrumentos clinimétricos que nosotros utilizamos acá en la clínica son instrumentos que tenemos la autorización por escrito de todos los investigadores que desarrollaron estos instrumentos clinimétricos y es lo que nos permite trabajar de manera pues adecuada. Entonces, de alguna manera, acá está la caracterización sociodemográfica de los participantes cuyos datos fueron analizados con esta metodología de aprendizaje automático. Y pues llama la atención la diferencia importante en términos de mujeres y hombres. Vemos que los porcentajes de mujeres es bastante mayor que los hombres y esto pues son datos que de alguna manera replican algunas de las investigaciones que se han hecho anteriormente. La gran mayoría de los pacientes están solteros, es decir, el 67% de los pacientes que fueron analizados para la predicción de la reducción en la severidad, el 60% de los pacientes que fueron analizados para la predicción con respecto a la impulsividad. Y también es interesante e importante mirar que dentro de la caracterización sociodemográfica hay pues un número importante de personas que están en el desempleo, ¿no? Entonces digamos que de alguna forma estas son las características sociodemográficas que podemos observar y acá lo que queremos mostrar son algunos de los predictores de respuesta. Said mencionaba anteriormente que si bien es cierto, ahora sabemos que lo que le sucede a los pacientes con trastorno de personalidad emocionalmente inestable, como se nombraba en la CIE-10, o trastorno de personalidad con patrón límite, como se nombra en la CIE-11, tiene nombre, tiene explicación, tiene un curso y pronóstico y tiene tratamiento específico. Y a nosotros nos interesa saber, bueno, qué variables pueden predecir la respuesta a tratamiento, porque sabemos que de por sí, en general, en las intervenciones psicoterapéuticas es más que conocido este dato de que el 30% de los pacientes abandonan los procesos psicoterapéuticos. Sin embargo, dentro de los 5 modelos de tratamiento manualizados y estructurados basados en evidencia, de los cuales se conocen para el tratamiento del trastorno límite de la personalidad, y que a la sazón son el modelo de la terapia dialéctico-conductual, la terapia focalizada en la transferencia, la terapia basada en el esquema de Jung, la terapia basada en la mentalización y el buen manejo psiquiátrico. Todos estos tratamientos son de larga duración y de alta intensidad. Y a pesar de las evidencias de eficacia, hay referencias que hablan de que uno de estos modelos, que es la terapia dialéctico-conductual, es efectivo en un porcentaje reducido. No todos los pacientes responden, el 50% de los pacientes a los cuales se le da DBT no responden a tratamiento. Entonces nos interesa identificar, bueno, ya sabemos, nosotros investigamos que aquí en esta institución, con pacientes de esta institución, lo que hacemos le ayuda en la reducción de síntomas y la reducción de la severidad del padecimiento con el tratamiento que damos acá. Y el tratamiento predominante que damos aquí es la terapia dialéctico-conductual en una versión adaptada a la capacidad instalada de la institución
de salud pública en la que trabajamos, que nos permite ofrecer fundamentalmente los módulos de aprendizaje de habilidades. La terapia dialéctico-conductual tiene distintos componentes. Uno es una sesión individual por semana, una sesión de grupo de habilidades por semana, y si los familiares pueden participar, se les invita a una sesión de grupos familiares. Y además se le agrega al modelo la posibilidad de que el paciente se comunique vía telefónica en situaciones de crisis. Eso no lo podemos hacer así aquí, porque no tenemos ni la infraestructura, ni el personal, ni el tiempo, ni los recursos para hacerlo. Y nos interesa en instituciones como esta identificar qué es lo que podemos hacer que ayude. Lo que podemos hacer es ofrecer un componente del modelo de terapia dialéctico-conductual, que es el grupo de habilidades. Son 22 sesiones en las cuales de manera grupal se ofrece o se imparte un modelo de aprendizaje de habilidades de regulación al malestar, de regulación emocional, tolerancia al malestar y habilidades interpersonales. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué aprendimos de este análisis de todo este conjunto de datos acumulados en 5 años de trabajo? Qué bueno que para la reducción de la severidad de la patología limítrofe, si nosotros vemos estas gráficas acá, lo que queremos mostrar es que si la gráfica, la línea amarilla va hacia arriba, ese es un predictor de empeoramiento. Es decir, los pacientes, esta variable se asocia con empeoramiento en la severidad después del tratamiento. Si la línea amarilla va para arriba. Si la línea amarilla va hacia abajo, este es un predictor, esta es una variable predictora de mejoría con respecto a la severidad. Y entonces acá nosotros encontramos cosas interesantes, que hay variables que tienen que ver con el funcionamiento del yo. Este es de uno de los instrumentos que utilizamos, que está desarrollado en función de las experiencias del yo, y la escala general de las experiencias del yo es una variable predictora de empeoramiento de la severidad de los síntomas después de recibir terapia dialéctico-conductual. Este es otro, bueno, aquí vamos a mostrar algunas de las variables más importantes que el modelo matemático de Machine Learning ordena. ¿Cuáles son algunas de las variables de mayor importancia en la predicción? Y para propósitos de la severidad, las dos variables que son más importantes en la predicción de respuesta al tratamiento de empeoramiento o de mejoría de la severidad es la escala general del yo, de un instrumento que se llama EOSS, y esto nos parece que es importante porque es coherente y consistente con lo que nosotros encontramos en la publicación previa de eficacia de las intervenciones y cómo el desarrollo de habilidades de atención plena o del mindfulness entonces correlaciona con mejoría de síntomas. Acá volvemos a encontrar que una variable asociada a la atención plena o al mindfulness, que es una escala que tiene que ver con el no enjuiciamiento a priori de la experiencia, de este instrumento que se llama las 5 facetas el cuestionario de las 5 facetas del mindfulness, es un predictor de mejoría. Es decir, volvemos a encontrar que hay elementos de este proceso mental aprendible, que es la atención plena, predice respuesta en la dirección de la mejoría al tratamiento. Y de manera bien interesante también nosotros encontramos acá que, si bien es cierto, esta intervención, que es la que desahoga predominantemente la demanda asistencial, se ancla o se monta en la teoría cognitivo-conductual en estos desarrollos de terapias contextuales o de tercera generación. Lo cierto es que nos importa mirar otro tipo de fenómenos que tienen que ver con otros modelos teóricos y técnicos, en este caso en particular, la organización de la personalidad.
el concepto de organización de la personalidad deriva de la propuesta teórica técnica psicodinámica. Y es bien interesante porque uno de los predictores de empeoramiento de la severidad de los síntomas, aunque administremos un tratamiento anclado en la teoría cognitivo-conductual o en la terapia dialéctica conductual, un predictor de empeoramiento tiene que ver con un fenómeno asociado a el narcisismo, medido con un inventario que se llama el inventario de la organización de la personalidad, que se ancla en otra teoría, en la teoría de relaciones objetales, pero que acá nos muestra cómo es importante o puede ser importante identificar los pacientes que tienen un componente narcisista identificable y medible con estos instrumentos, porque esos pacientes van a empeorar. Lo que nosotros encontramos acá es que pueden empeorar con la intervención que nosotros estamos haciendo. De manera muy interesante también nosotros encontramos que predictores de mejoría en la severidad tienen que ver no necesariamente con la intervención que estamos administrando, sino que también tienen que ver con el contexto, el entorno, la red comunitaria en la cual el paciente o la paciente o la persona vive. Y esto nosotros lo medimos con un instrumento que es el instrumento de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud, y vemos cómo si la persona tiene una red de apoyo por sus amistades, esa es una característica, digamos, sociodemográfica, relacional, comunitaria, que predice buena respuesta. Es decir, que a nosotros nos parece que es bien importante no solamente mirar la intervención que estamos ofreciendo, sino el contexto en el cual viven las personas. Esto con respecto a la predicción de reducción de la severidad. Y estos otros elementos que tiene que ver con otro aspecto, digamos, otro constructo u otro fenómeno asociado a la patología caracterológica que se ancla a la teoría del apego. Nosotros ponemos un instrumento que se llama cuestionario de apego del adulto, y una de las cosas que se observa es que el reactivo de ese instrumento, que es yo no me comprometo con las relaciones, este descriptor de una propuesta relacional, que tanto una persona se compromete en una relación con un otro, va de la mano con este otro componente teórico que es la solución narcisista a historias relacionales de poco acompañamiento y de invalidación. Entonces son hallazgos que nos informan no solamente de la caracterización del fenómeno, sino de variables que nos pueden ayudar a identificar quiénes van a responder o quiénes van a mejorar y quiénes van a empeorar. Y con respecto a la impulsividad, nosotros lo que vimos es que la impulsividad medida con la escala de impulsividad de Barrett, la impulsividad en la cual no se planifica, por supuesto que obviamente correlaciona con empeoramiento de esta subescala, que es la no planificación medida en el inventario de Barrett, predice empeoramiento después de la terapia dialéctica conductual. Interesantemente, cuando vemos el instrumento de inventario de presión de Beck, vemos que un reactivo que dice antes yo podía llorar y ahora no puedo, paradójicamente ya no puedo llorar. Nosotros encontramos que correlaciona con mejoría de la impulsividad, y ahorita vamos a reflexionar un poco al respecto de eso, y cómo hay variables que están asociadas a la función reflexiva, que tanto una persona se puede hacer una representación de su propio estado mental y del estado mental del otro en la interacción a través de un instrumento que se llama cuestionario de función reflexiva, y lo que nosotros vemos es que cuando las personas pueden tener una representación mental del punto de vista de la otra persona, eso correlaciona con mejoría y reducción de la impulsividad, de la misma manera como este otro descriptor que caracteriza la función reflexiva, que yo le pongo atención al impacto que tienen mis acciones en los sentimientos de las otras personas.
Estas dos variables que caracterizan la función reflexiva predicen mejoría con respecto a la impulsividad después de la intervención de terapia eléctrico-conductual en los módulos de aprendizaje de habilidades. Estas son las últimas 3 diapositivas que están cargadas de mucho texto, pero lo voy a leer tal cual y les pedía una disculpa con anticipación, pero sí nos parece importante mencionarlo de esta forma. Y con respecto a los predictores de severidad, el predictor negativo más importante fue la puntuación en la subescala de la experiencia del self relacionada con la experiencia general del self. Este hallazgo es consistente con la idea de que los pacientes con TLP pueden sufrir la excesiva influencia de otras personas en su experiencia del yo, y que cuanta más influencia tengan los demás, peor autoestima se predice. Por otro lado, niveles más altos de no juzgar, es decir, la experiencia propia o interna del cuestionario de atención plena de 5 facetas del mindfulness, relevante en el entrenamiento de habilidades del paciente en la DBT, predijeron una menor gravedad del TLP. Consiste en una estrategia de aceptación que permite abordar cognitiva o físicamente emociones negativas o pensamientos angustiosos y poder experimentarlos tal y como son sin que el individuo busque escapar o evitarlos. Se propone que esto favorece la regulación emocional de forma similar a lo que ocurre en los tratamientos de exposición para las fobias. Además, se ha propuesto que todas las psicoterapias efectivas para pacientes con TLP pueden aumentar la capacidad de mentalización, y la técnica DBT podría mejorar la mentalización a través de la práctica de la atención plena, lo que podría facilitar una integración cognitiva y afectiva de los estados mentales, que a través de la atención mejora los síntomas de TLP. Otro de los, en relación a los predictores de impulsividad, ¿qué es lo que encontramos? Que una puntuación más alta en la escala de impulsividad no planificada de la escala de impulsividad de Barrett al inicio del estudio fue un predictor negativo, y se ha identificado que los pacientes con TLP reportan puntuaciones más altas de impulsividad no planificada que los controles, y que lo anterior puede estar relacionado con mayores tasas de descuento temporal. Descuento temporal significa que a mayor tiempo el valor de la recompensa va disminuyendo, y esto correlaciona con impulsividad. Las decisiones rápidas y no planificadas pueden interferir con los objetivos para regular la experiencia emocional a través de la atención plena u otras habilidades de DBT. Por el contrario, un predictor positivo de impulsividad fue el ítem del inventario de depresión de Beck. Antes podía llorar, pero ya no puede. Este ítem está relacionado con la depresión severa, sin embargo, nuestros resultados predicen una reducción de la impulsividad. Este resultado debe tomarse con precaución, ya que puede reflejar una restricción emocional desadaptativa y una depresión severa antes del tratamiento. Por supuesto, nosotros sabemos que el diagnóstico de depresión severa es clínico, no nada más a expensas del inventario de depresión de Beck. Pero también podría sugerir que este tipo de pacientes, es decir, aquellos que no están disponibles para un componente de la experiencia emocional como el llanto, pueden beneficiarse más de la DBT al permitir la identificación y el nombramiento de emociones antes de actuar. Finalmente, los ítems del cuestionario de función reflexiva relacionados con la conciencia y la comprensión emocional sobre uno mismo y los demás también fueron predictores positivos de la mejora de la impulsividad. Estas habilidades pueden funcionar como un modulador del comportamiento, y los pacientes con esta comprensión previa pueden beneficiarse más de la DBT. Entonces, yo quiero agradecer al equipo que participó y colaboró en esta investigación, pero sobre todo agradecerle a los pacientes que acuden al servicio, a quienes refieren a los pacientes y al personal de la clínica, que a lo largo de muchos años venimos implementando estas intervenciones. Y este es el equipo: el maestro Miranda, Claudia Pérez en trabajo social, el doctor Armando Carvajal de reciente incorporación, la doctora Alejandra Rosales, que está en el equipo de la clínica como parte de Cátedras CONACYT, todos los residentes que rotan en su experiencia de formación, la maestra candidata a doctor en psicología de Carolina Muñoz y su servidor en la coordinación. La intención de esta sesión divisional es compartir con ustedes un poco lo que hemos venido haciendo en términos de investigación, que nos informa ahora cómo identificar y organizar propuestas de tratamiento
en relación no nada más a que si lo que hacemos sirve o no, sino qué le sirve a quién y a quién le puede servir más o menos lo que estamos intentando hacer. Todo esto con la intención de reducir la carga de enfermedad y la brecha de tratamiento. Muchas gracias por su atención y pues a la división y a la institución que nos permite compartir estos hallazgos. Muchas gracias.